Estamos en la serie Trascender. Amén. ¿Cuántos la hemos seguido? ¿Ha recibido algo de parte del Señor? Y yo no creo en casualidades. Dios no es Dios de casualidades. Dios no es Dios de coincidencias. Dios es Dios de propósitos. Y sus propósitos son eternos y son perfectamente diseñados para sus tiempos y para sus estaciones. Este es el tiempo del Señor. Y el 8 nos habla de renovación, de cosas nuevas. Así que debemos disponer nuestro corazón para recibir lo nuevo que el Señor tiene para nosotros. Así que con su mascarilla puesta y todo, usted puede gritar un aleluya, un amén, un gloria a Dios, un te bendecimos Jesús por tu amor y por tu misericordia. Aleluya. ¿Quiere usted alcanzar su Biblia? Y vamos a leer del Salmo 133 y el Salmo 134, que son nuestros textos para el día de hoy. Que cerramos por la gracia y el favor del Señor la serie Trascender. Es la 10ª entrega de esta serie. Y el Señor tiene algo muy especial para comunicarnos. Salmos 133 y 134. Por eso les digo, no es una casualidad que nos encontremos en este salmo hoy, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, alguien diga juntos, y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, alguien diga allí, alguien diga allí, alguien diga fuertemente allí, envía Jehová bendición y vida eterna. Sigue diciendo el Salmo 134, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual hecho los cielos y la tierra. Señor, gracias te damos por tu palabra. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanezca para siempre. Estamos hablando, Señor, y declarando en esta hora tu palabra que corre como río y es glorificada. Gracias te damos, oh Dios, porque tu palabra, Señor, es firme, es fiel y es verdadera. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús que tu palabra en esta hora corre, Señor. Tu palabra trasciende el tiempo, el espacio. Se sale, Señor, de estas 4 paredes y alcanza, oh Dios, la comunidad. Corre por las calles, Señor, porque no hay nadie que pueda detener el fluir de tu palabra. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra llega a los hogares, Señor. Aquellos que están conectados, Señor, a través, Señor, de las plataformas virtuales, esta palabra los alcanza, Señor, para traer sanidad al enfermo, para enderezar lo torcido.
Esta palabra, Señor, corre como río, Señor, para traer restauración a las familias. Declaramos en el nombre de Jesús que esta palabra hace más de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Gracias, oh Dios, porque tú preparas, oh Dios, y aderezas una mesa delante de nuestros angustiadores. Padre, tú nos unges con aceite hasta hacer nuestra copa rebosar. El bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús que recibimos esta palabra, y esta palabra produce transformación y nos hace trascender. Gracias, Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Puede tomar su lugar. Como les mencionaba, estamos entonces en esta 10ª entrega de la serie Trascender. Y esta travesía ha sido sumamente edificante en medio de este tiempo, en medio de esta estación, porque seguimos nosotros bajo todo el escenario global de pandemia, pero sostenidos y agarrados del Dios eterno que nos mantiene en bendición, en gracia y en salud. Dice este salmo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ya para esta parte de la travesía, posiblemente los peregrinos que ascendían a Jerusalén 3 veces al año para celebrar las fiestas y que cantaban estos salmos de ascensión del 120 al 134, se encontraban ya dentro del templo. Ya el escenario no era la expectativa de llegar a Jerusalén, sino que ya se encontraban en Jerusalén. Ya la expectativa no era llegar al templo, porque se encontraban dentro del templo y cantaban entonces: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ese mismo salmo declara que esa unidad y ese amor fraternal que se encuentra dentro de la casa trae como resultado un despacho de bendición del cielo que trasciende el tiempo y va hasta la eternidad. Y nosotros estamos aquí porque Dios ha dispuesto para esta mañana un despacho. Hay cielos abiertos. ¿Alguien lo puede creer conmigo? Hay cielos abiertos y hay un despacho de la bendición celestial para esta casa, porque hay propósito y estamos juntos en armonía. Cuando entramos entonces a este Salmo 134, vemos algo interesante en los Salmos 133 y 134. Ambos empiezan con la misma palabra. Búsquela para ver. Ambos salmos empiezan con la misma palabra. ¿Lo vio? ¿Cuál es? Mirad. Es un llamado de atención a que abramos nuestros ojos espirituales para ver la comunicación que Dios quiere darnos y para recibir la revelación en el Espíritu. Es decir, esta comunicación no se puede recibir en nuestra razón, o sea, no se puede procesar racionalmente, ni tampoco en el plano de las emociones, porque las emociones suben y bajan. Un día estoy arriba y otro día estoy abajo. Así que no puede verse en el plano de las emociones, ni tampoco en el plano de la razón, métele mente, no. Tiene que verse con los ojos espirituales. Por eso dice: abran los ojos y miren lo que Dios quiere comunicar. Mirad. Hay una apertura de ojos para ver lo bueno y lo delicioso que es habitar los hermanos juntos
en armonía. Me gustan estas dos palabras, que es bueno y que es delicioso. Porque hay cosas que son buenas, pero no son deliciosas. ¿A cuántos nos dieron aceite de hígado de bacalao? ¿A cuántos nos dieron de esa poción horrible? Es buena, pero no es deliciosa. Amén. Esos té de old school, té de mastranto y todas esas menjurjes que las abuelas te dan para quitarte el resfriado, son buenas, ¿sí o no? Pero no son deliciosas. Y hay cosas que son deliciosas, pero no son buenas. ¿Qué tal un delicioso raspado con sirope rojo y bastante leche condensada? ¿Sí, Aneli? Bastante leche condensada. Ah, ese es delicioso, ¿sí o no? Pero no es bueno meterse todo ese azúcar, que después se convierte en grasa. Entonces, no es bueno. Pero el salmista está diciendo, la comunión en la casa del Señor tiene dos componentes. Es bueno porque produce resultados y beneficios, pero también es delicioso porque lo podemos disfrutar. Amén. Así que nos encontramos con esta primera descripción que hace el salmista acerca de la unidad y del amor fraternal. Y David, que es el autor de este salmo, lo hace desde un lugar donde él conoce los estragos que produce la división y el desacuerdo. David, que es el autor de este Salmo 133, sabía muy bien lo que producía la división y el desacuerdo en la casa. Él venía a una casa disfuncional, donde sus hermanos no entendían el llamamiento que Dios había puesto sobre su vida, lo menospreciaban. Es más, yo no sé si usted recuerda que cuando el profeta Samuel, por instrucción de Dios, llegó a la casa de Isaí en Belén, ¿recuerda? Le dijo, yo vine porque Dios me dio instrucción de ungir a uno de tus hijos como rey. La situación de división y de contienda era evidente porque pasaron todos los hijos de él y el Señor le dijo al profeta, ninguno de estos es. Y él tuvo que preguntarle a Isaí si había otro hijo. Y le dijo, sí, hay uno, el más pequeño, pero tú estás buscando un rey, ese no califica para eso, él está allá con las ovejas. Y él es el que hace los mandados aquí en la casa, así que de ninguna manera puede ser David el rey. Y él dijo, tráelo porque no nos vamos a sentar en la mesa hasta que no llegue. Y cuando David, todo sucio y hediondo a oveja, entró, Dios le dijo, ese es el rey. Porque Dios no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira a él corazón. Y ahí delante de sus hermanos que tenían su pique y que no entendían lo que Dios había depositado en ese peladito, le bajó el aceite y se lo derramó de la cabeza abajo delante de sus hermanos en medio de toda esa discordia. Porque cuando la gracia de Dios está en tu vida, cuando la unción de Dios está en tu vida, siempre va a haber algunos que no les guste, pero ese no es problema tuyo, ese es problema de los que no entienden la unción y la gracia que Dios ha puesto en ti. Así que David sabía de eso, del pique que a veces hay en las familias. Él también sabía de los conflictos de desacuerdo y desunidad que hay en el reino. Miren, cuando Saúl entendió que había algo diferente en él, se formó todo el revolú y David tuvo que huir, salir huyendo porque Saúl lo iba a matar. Hubo intentos fallidos para acabar con la vida de David. ¿Por qué? Porque la gente empezó a cantar, Saúl mató a sus miles
y David a sus 10,000. Y eso lo revolvió. ¿Por qué? Porque hay gente que no puede sentirse y gozarse con la bendición que Dios te ha dado a ti. Cuando hay unidad, cuando hay amor fraternal, nos gozamos con la bendición de otros. Celebramos cuando Dios le da la bendición al varón. Nos gozamos cuando alguien recibe una promoción. ¿Por qué? Porque eso es estar en unidad, armonía y propósito. Pero Saúl no entendió eso. Y se formó una persecución y eso causó división en el reino y una guerra civil. Porque alguien no entendió dentro del palacio el llamamiento de Dios y la asignación de David para su vida. Así que David sabía todo el revolú que se causa cuando hay división, cuando no hay acuerdo, cuando no hay acuerdo en la familia, cuando no hay acuerdo en el reino. Así que él tenía la expectativa de que la casa de Dios fuera un lugar donde los hermanos pudieran estar juntos en armonía. Esa era la expectativa de él. Cuando él escribió este salmo, él dijo: si no puede haber paz en la casa y unidad, si no puede haber paz en el gobierno y en el estado y en el reino, por lo menos que la casa de Dios sea un lugar donde podamos encontrar unidad, armonía y propósito. Alguien que le dé la gloria al Señor por eso. Ahora, quiero decirte, mi amado hermano, que lamentablemente eso no ocurre. No siempre la casa de Dios es un lugar donde podemos encontrar unidad, armonía y propósito. ¿Por qué? Porque no estamos todos en la misma definición de unidad. No entendemos que la unidad tiene un estándar. Alguien diga estándar. Alguien diga estándar. Jesús dijo: Padre, yo oro para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Ese es el estándar de la unidad del reino de Dios. No es tu definición de unidad, porque quizás tu definición de unidad es: si yo estoy bien, entonces todos tienen que estar contentos conmigo. Esa es tu definición de unidad. Pero la definición de unidad del reino no es esa. Es que seamos uno como Dios y Jesús son uno. Y uno dice: wow, pero ¿cómo lograr eso? Jesús y Dios eran uno en propósito. Alguien diga propósito. Cuando todos entendemos cuál es el propósito y caminamos en esa misma dirección, podemos estar juntos y en armonía. Esto no significa que la unidad no es uniformidad. No tenemos que ser iguales. Nadie ha dicho eso. La unidad no es uniformidad. La unidad es que tengamos todos el mismo sentir, caminemos en la misma dirección y tengamos el mismo propósito. Cada vez que yo pienso en este tema de la unidad, viene a mí la ilustración de una orquesta. Todos en algún momento hemos visto como una orquesta sinfónica donde tienes instrumentos de cuerda. Ayúdeme, de su clase de música, instrumentos de viento. Hábleme. Usted no ha hablado en 8 meses, puede hablar hoy. Instrumentos de cuerda, de viento y de percusión, ejecutados por distintas clases de personas. Usted ve en una orquesta blanco, negro, chino, flaco, gordo, jóvenes, viejos. Todos, ¿sí o no? Cada uno tiene su propio instrumento que emite un sonido diferente. Pero todos tienen la misma partitura. Alguien diga partitura. Todos tienen el mismo papelito con las mismas notas escritas. Amén. Levante su partitura. A ver. Esa es la partitura del reino de Dios. La palabra. Si todos leemos la misma partitura, debemos cantar en armonía. Entonces, todos tienen la misma partitura.
Y cuando sube el director y agarra la vara, gracias, todos prestan atención, porque en el momento en que él hace así, de una vez empieza la armonía a fluir, porque todos están tocando la misma pieza, leyendo la misma partitura, siguiendo la misma dirección y están en el mismo propósito. Y yo sé que dentro de una orquesta quizás no todo el mundo se guste. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Quizás dentro de la orquesta hay algunos que vienen cansados porque tuvieron que trabajar todo el día y bueno, les toca ir a tocar. Quizás algunos vienen tristes por alguna situación de su casa. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque dentro de la orquesta hay diferentes historias, hay diferentes problemas, hay diferentes circunstancias. ¿Sí o no? Pero el momento en que el Espíritu Santo, que es el director de la orquesta, dice, ¡vamos!, la gente se olvida de la historia, del problema, del dolor, de la aflicción, y todos entonan la misma canción porque hay un solo propósito. Y Dios está diciendo, cuando yo encuentro eso en mi casa, yo allí envío bendición y vida eterna. Yo no sé tú, pero a mí no me gusta la improductividad ni perder mi tiempo en las cosas que no traen resultados. Yo quiero estar en la casa de Dios cuando Él va a hacer su despacho de bendición. Pero nosotros tenemos que provocar, que proteger y que preservar la unidad. Yo quiero que nosotros veamos eso. Alguien diga provocar, preservar y proteger la unidad. Y cuando Dios me daba esto, me decía, ese es el one pot que le va a servir a la gente. Para los que nos están escuchando, one pot es una comida afrodescendiente que tiene una mezcla de componentes. Tiene arroz, puerco, carne, pollo. ¿Qué más tiene? Papa, bacalao. Mire, de todo lo que usted encuentre en la refrigeradora, lo puede echar ahí. Picadillo, todo se lo puede echar ahí. Y lo mezclan con el sabor sabroso de nuestra etnia. Y se prepara el one pot. Dios me dijo, este es el one pot que yo le voy a servir a tu casa hoy para que se lo coman. Y me dijo más. Me dijo, y este es el material de su examen. Escucha, cuando en la escuela el profesor te dice, este es el material que viene en el examen final, ¿tú qué vas a hacer y que estudiando de qué? Dije lo del primer bimestre y lo de... ¿Qué vas a estudiar eso? ¿Tú estudias, sí o no? Estudias lo que él dice que es el material para el examen. Y Dios me dijo, el examen para Misión Cristiana es este. Así que es importante que nosotros, y solamente vamos a ver esta diapositiva porque yo quiero que usted se le metan estas tres palabras en la mente y en el espíritu. Debemos provocar la unidad, debemos preservar la unidad y debemos proteger la unidad. Debemos provocar, alguien diga provocar, preservar y proteger. Debemos provocar, preservar y proteger la unidad. Así que vamos a desarrollar estas tres palabras brevemente dentro del contenido de estos dos salmos, y vamos a creerle al Señor que
que la revelación que Él va a impartir sobre nosotros va a llevarnos con este material a provocar, preservar y proteger la unidad. Porque si queremos que Dios envíe su bendición, tiene que haber esa clase de unidad con los estándares de Dios. Y para lograrlo nosotros tenemos que provocar, preservar y proteger la unidad. Tenemos que hacerlo nosotros. ¿Cómo lo logramos? Dice el versículo 2 del Salmo 133. Es como el buen óleo, el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y luego baja hasta el borde de sus vestiduras. Cuando hablamos de provocar la unidad, estamos hablando de generar las acciones intencionales para lograrla. La unidad no se va a dar de forma espontánea. La unidad no se puede lograr de forma espontánea. Nosotros tenemos que provocarla, quererla, desearla y provocarla. O sea, de forma espontánea no vamos a estar en unidad. Eso se va a lograr si nosotros entendemos que somos los responsables de provocar la unidad. Alguien diga amén. Naturalmente, nuestra carne se resiste a la unidad, porque cada uno quiere tener su momento, quiere tener su protagonismo, quiere ser el violín destacado en la orquesta. ¿La pillaste? Ajá. Imagínate que en medio de la orquesta alguien se pare un violín por ahí y dice que este es mi momento. El momento que yo estaba esperando, y agarra el violín y él se dispara a tocar un solo y todo el mundo se queda ahí que este man, ¿qué le pasó? ¿Está pillando? Y muchas veces se rompe la unidad porque alguien no entiende que es un solo propósito y quiere hacer su despliegue como el solista, el primer violín. No, nosotros tenemos que provocar la unidad. ¿Y cómo se logra esto? Nosotros tenemos que disponer y entender que aún a pesar de las diferencias, nos toca a nosotros renunciar a ellas y permitir que el propósito del reino prevalezca. Póngase de pie, porque está muy cómodo. Y alguien diga, yo quiero provocar la unidad. Yo quiero ser de los que provoquen la unidad. Yo quiero ser de los que disponen de su gracia, de su tiempo y cede a sus intereses para que la unidad se establezca en medio de la casa. Ahora denle un fuerte aplauso al Señor y puede sentarse. Nos encontramos, por ejemplo, en Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos, que estaban todos unánimes juntos. Es decir, ellos resolvieron provocar la unidad. ¿Por qué? Porque seguro que entre ellos habían personas de diferentes estratos, no todos pensaban iguales, pero ellos dijeron, nosotros queremos ver la manifestación del poder de Dios en medio de la casa y queremos ver el cumplimiento de la promesa. Así que vamos a deponer nuestros caprichos y vamos a permitir que el propósito del reino se establezca. Ellos provocaron la unidad. O sea, eso no surgió espontáneamente. Ellos dispusieron las acciones que sean necesarias para que la unidad se diera en medio de ellos. Es importante que nosotros entendamos, mis amados, que esta ilustración que usa David es del momento en el que se derrama el aceite sobre Aarón. Aarón fue el primer sumo sacerdote escogido por Dios. Y se hacía una ceremonia de consagración del sacerdocio. Y se vertía sobre él aproximadamente 3 litros de aceite. ¿Usted sabe lo que es eso?
Eso no es un poquito de aceite y que pilla. No. Los bañaban en aceite literalmente. 3 litros. Una botella de soda de 3 litros, ¿la ves? Llena de aceite y se la vaciaban sobre la cabeza. Y dice, la bendición de Dios va a descender como el aceite descendió sobre Aarón. Le cayó en la cabeza, le corrió por la barba, le llenó todas las vestiduras, hasta el borde, los pies, todo el cuerpo fue lleno de esa unción. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando Dios derrama de esa unción y de ese favor y de esa gracia, cada una de las partes del cuerpo recibe su porción. Por eso yo no tengo que envidiar la bendición del otro, porque cuando Dios derrama su bendición, cada quien recibe su parte. ¿Alguien le puede dar la gloria al Señor por eso? Usted está aquí, usted va a recibir la porción de bendición que el Señor va a derramar y está derramando sobre nosotros. Pero para ello tenemos que provocar la unidad. ¿Qué hace este aceite? Este aceite primero produce un cambio en la atmósfera. Y esto es importante que lo entendamos. Cuando nosotros llegamos a la casa de Dios y estamos juntos en armonía y en unidad, se produce un cambio en la atmósfera. Parte de las costumbres de la cultura en Oriente era ungir a las visitas con aceite. Cuando tú llegabas a la casa, una muestra de hospitalidad era ungirte con aceite. Mira qué cosa más linda. O sea, llegabas a la casa y te ungían con aceite el cabello. Y toda la casa se llenaba de ese perfume. Y era parte de la forma de decir, eres bienvenido. Esta es tu casa. Y ese aceite los refrescaba de todo el calor y de toda la incomodidad de esas calles de Oriente. Y cuando llegaban se sentían bienvenidos. Y toda la atmósfera cambiaba. Nosotros queremos, mis amados, que cada vez que nosotros lleguemos a la casa de Dios, la atmósfera cambie. La presencia de Dios cambie toda la atmósfera, de tal forma que el que está entristecido se llene de gozo, que el que está enfermo reciba sanidad, que el que está desanimado reciba una impartición de parte de Dios. Pero eso lo tenemos que provocar nosotros. ¿La pillaste? Nosotros tenemos que provocar eso. Eso no se va a dar de forma espontánea. Nosotros tenemos que provocarla. Como cuando esa mujer rompió el alabastro, ¿recuerda? Dice la Biblia que cuando ese aceite se derramó, ese perfume se derramó, toda la casa fue llena de él. Pero hay un precio que pagar. Algo se tiene que romper. Mi ego, mi voluntad, mi agenda, mi programa. ¿Para qué? Para permitir que la agenda del director de la orquesta, que es el Espíritu Santo, prevalezca. Alguien que le dé la gloria al Señor. Vamos, iglesia. Cuando provocamos la autoridad, no solamente produce un cambio en la atmósfera, sino también te inviste de poder y de autoridad. Este derramamiento del aceite se hacía sobre los reyes y sobre los sacerdotes. Y a partir de ese momento se daba una investidura de poder y de autoridad. Cuando se derramó el aceite sobre David, aún a pesar de que él siguió siendo el mandadero y haciendo la diligencia y limpiando el pupú de las ovejas, de todas maneras la unción de Dios estaba sobre él. Esa unción fue con la que él fue a pelear y a enfrentar a Goliat, ¿recuerda? ¿Por qué? Porque ya eso estaba en él. Entonces yo quiero decirte que Dios quiere investirnos de su autoridad y de su poder. Y nos toca a nosotros creer en este tiempo que nosotros podemos provocar eso, si nosotros disponemos nuestro corazón para ello. Alguien diga provocar.
Padre, en el nombre de Jesús queremos provocar la unidad. Declaramos, Señor, que deponemos nuestra agenda y permitimos, Señor, que la agenda del reino de Dios sea la que prevalezca, porque queremos ver un cambio en la atmósfera. Queremos ver, oh Dios, tus hijos e hijas investidos de tu autoridad y de tu poder. Gracias te damos, Señor, por ello. Aleluya, dale la gloria al Señor. En segundo lugar, nosotros tenemos que preservar la unidad. Alguien diga preservar. Y cuando hablamos de preservar, estamos hablando de hacer las acciones para, de manera consistente y de manera regular, la unidad prevalezca en medio de nosotros. Es decir, no puede ser un día sí, un día no. Así como somos nosotros. Hoy estamos eufóricos porque llegamos a la casa de Dios y 2 semanas después yo no te veo. Eso no es consistencia. Eso no hace que la unidad prevalezca. Tenemos que ser consistentes. Y preservar la unidad se trata de eso. Cuando le echan a los enlatados preservantes, son compuestos que lo que hacen es retardar el proceso de descomposición del alimento dentro de la lata. Eso es la acción del compuesto llamado preservantes. Entonces, Dios nos ha puesto a nosotros para preservar la unidad. Es decir, para dilatar el proceso, que las bacterias del bochinche, de murmuración, que quieren venir a romper la unidad, encuentren un parado. ¿La pillaste? ¿Alguien puede decir amén? ¿Pero quién le toca eso? ¿El pastor? ¿A los diáconos? No, nos toca a todos. Todos tenemos dentro algo que se llama Espíritu Santo. Y eso te da el discernimiento para saber cuándo es una bacteria que viene a destruir la unidad, para pararla de una vez. Porque Dios nos ha dado esa unción y esa gracia. Y nos toca a nosotros preservar la unidad. ¿Alguien puede decir amén a eso? Espérate, tú vienes a mí con ese bochinche, no, párame eso, párame ese asunto, tú quieres hablar del varón. Ven acá, ven tú. Tú tienes algo que decirle a él y él tiene, de una vez, le vas metiendo corte a eso. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Preservando la unidad. ¿Qué es lo que va a suceder? Se va a entender que nosotros manejamos de una manera diferente al mundo. Y lo que hacemos es guardar la unidad en el vínculo de la paz. Dale la gloria al Señor por eso. Entonces, ¿qué hace David? David dice, esto es como el rocío. Preservar la unidad es como el rocío que desciende sobre el monte Hermón. ¿Eso qué es? Yo no entiendo nada de eso. Te voy a explicar qué es. El monte Hermón es el lugar más alto de Israel. Y permanentemente en el monte de Hermón está el rocío que refresca y que llena de verdor todo ese lugar. El rocío no dice un día sí voy y otro día no voy. No, está permanentemente y garantiza que ese lugar que está en medio de áreas desérticas siempre esté verde. ¿La copiaste? Entonces, el rocío lo que hace es preservar y garantizar que toda la flora de Hermón se mantenga siempre vigorosa y verde. Y Dios nos ha llamado a nosotros a ser los que preservemos la unidad en su casa. Nos toca a nosotros esa tarea. ¿Por qué? Porque si queremos como resultado que Dios envíe bendición y vida eterna, hay una tarea que nos toca a nosotros: provocar y preservar la unidad. ¿Alguien está recibiendo esto? Acuérdese, esta es materia de examen. Y no le voy a decir cuándo es el examen. ¿Sabe por qué?
porque Dios mismo se lo va a poner. Va a ser como esos quiz sorpresa que llega y dice, saquen una página. Así que este es el tiempo para que usted haga sus anotaciones y se aprenda esto. Nos toca entonces entender que el Señor nos llama entonces no solamente a provocar y a preservar la unidad. Él mismo dio el ejemplo de eso. Cuando nos vamos, por ejemplo, a Marcos capítulo 9, nos encontramos a los discípulos llegando donde Jesús a decirle, Señor, Señor, vimos a unos por ahí echando fuera demonios en tu nombre, y como ellos no parquean con nosotros, le dijimos, paren eso. Me paran eso ahí, porque los únicos que podemos echar demonios en el nombre de Jesús somos nosotros, los discípulos, los ungidos, los separados. Y Jesús le dijo, paren eso. Porque si ellos no son contra nosotros, por nosotros son. Lo están haciendo en el nombre de Jesús. Entonces, de una vez, en medio de sus discípulos, Él fue parando eso. Tenía un tiquitiqui que, bueno, Señor, nosotros queremos ser el primero y el segundo a tu mando. No, me paras eso. Porque en el reino de Dios, los más grandes son los que sirven. Ve, de una vez Jesús fue rompiéndoles sus formatos y sus ideas que rompen la unidad y enseñándoles que la unidad hay que preservarla. Ser consistentes. Hoy no quiero ir de bochinche. Mañana tampoco. No di que hoy sí, mañana no. Y después sí, y después, ¿cuál es la cocoa? No, no. Yo voy a preservar la unidad porque yo quiero que el Señor derrame su unción. Quiero ver su poder. Quiero ver manifestaciones sobrenaturales. Pero eso no solamente es una tarea del púlpito, es toda la casa. Porque hay que provocar y también hay que preservar la unidad. Finalmente, y con eso terminamos, hay que proteger la unidad. Alguien diga proteger. Provocar, preservar y proteger. ¿Sabe este salmo? Este último salmo de ascensión. De veras estuve mucho tiempo leyéndolo para entender por qué este salmo era el gran final de los salmos de ascensión. Hermano, yo estaba esperando que el salmo 134 fuera de que la bomba. Pero meten 3 versículos y terminó toda la travesía. O sea que yo me mandé desde mi casa y subí todo el monte hasta Jerusalén para terminar con estos 3 versículos. Y yo no entendía, bueno, ¿y por qué? Ah, Osvaldo, ¿cómo que por qué? Y después entendí que este salmo tiene el propósito que nosotros protejamos la unidad. Si usted lee a quién fue dirigido este salmo, va a entender por qué tiene que ver con la protección de la unidad. Léalo. Dice, exhortación a los guardianes del templo. Este es un llamado para quienes, para los que tenían la responsabilidad de guardar, de asegurar, de cuidar, de proteger el templo. Y les dice cómo hacerlo. Porque cuando nosotros hablamos de protección, de una vez estamos pensando en pistola, bala, bate, alarma, ¿qué más? Perro, cerca, alambre de púa. Está pensando en todo eso. Pero este Salmo 134, papito, te dice cómo se protege la unidad. Y cuando tú lees este Salmo, les dice, levanten las manos
y bendigan al Señor. Eso me voló la cabeza. Me voló la cabeza. Porque es lo que el Señor está diciendo. La forma como tú proteges la unidad es enfocándote en Dios. Es dirigiendo tu adoración a Él. Porque cuando tú lo adoras, Él se encarga de despachar a sus ángeles para cuidar todo tu alrededor. Cuando tú lo adoras, Él trae la provisión a tu bolsillo. Cuando tú levantas tus manos en el santuario, Él se encarga del resto. Cuando tú lo adoras, no tienes tiempo para estar mirando qué el otro trajo, ni cuál es el problema del otro, ni tienes tiempo para bochinche, ni para oír lo que el otro tiene que decir, porque estás enfocado en adorarle a Él, en rendir a Él todo el honor, toda la gloria y la adoración. Miren lo que dice este salmo. Dice: mirad, bendecid al Señor, vosotros, todo lo que, los capitanes, los sargentos, no, los siervos de Dios. Vosotros, los que estáis en la casa de Jehová por las noches, alzad vuestras manos. Alguien que levante sus manos ahí, vamos. Alzad vuestras manos en el santuario. Saben, nuestras manos son instrumento de adoración y también de servicio. Lo que Dios te ha dado, estas manos son para adorarle. ¿Sabes? Cuando viene el enemigo que le dice: arriba las manos. ¿Por qué? Porque sabe que las manos son tu instrumento de defensa. El mecanismo que cuando vienen los policías, dice: pon las manos donde las pueda ver, ¿sí o no? Entonces nosotros nos rendimos en adoración al Señor y declaramos: Señor, tú lo eres todo. Para nosotros no podemos hacerlo sin ti. Reconocemos que si estamos hasta aquí, si Dios nos ha traído hasta aquí, ha sido por su misericordia y su favor. Y no lo veamos solamente como un privilegio, veámoslo como una responsabilidad. Porque si estás vivo y tienes salud y puedes estar en su casa, es porque tú tienes una asignación todavía en este mundo que tienes que cumplir. Entonces no lo veas como que: ay, bueno, me salvé. No. ¿Cuál es la asignación? ¿A qué Dios me llamó? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es la responsabilidad? La tarea que yo debo hacer. ¿Y por qué no empezar con provocar, preservar y proteger la unidad? Mis amados, Dios está invitándonos hoy a que esta palabra se establezca en nuestro corazón y produzca fruto en abundancia. Entonces, cuando nosotros nos abocamos a la tarea de proteger la unidad con nuestra adoración, dice la palabra que Dios inmediatamente actúa y dice: desde Sión Dios te bendecirá. Qué precioso es esto. No tenemos que venir a la casa de Dios y que bueno, para que Dios me bendiga, para que Dios me dé una palabra, para que Dios me sane, para que Dios... No, yo voy a adorarle. Y Dios, en respuesta a nuestra adoración, ¿qué hace? Manda su bendición. Porque te voy a decir algo: Dios tiene un despacho de bendición y está esperando que tú digas: Señor, tú lo eres todo. ¡Pau! Va para allá tu bendición. ¿Cuántos nos hemos encontrado? Y ya con esto termino. Oíste, Daisy, ya con esto termino en serio. Ella sabe por qué estoy diciendo esto. Ya con esto termino. Nos hemos encontrado, por ejemplo, yendo a una visita social para bendecir.
llevando la bendición que los hermanos han traído, la comida, para ir a ser de bendición a un lugar. Y cuando llegas ahí, Dios da una palabra, Dios comunica una bendición y algo que realmente tú estabas necesitando en ese momento, como una dirección para tu vida, y al final tú dices: yo fui para bendecir, pero salí bendecido. ¿Alguien ha experimentado eso? ¿Alguien ha experimentado eso alguna vez en su vida? Va con la visión de bendecir, de dar, de sembrar, pero Dios te está esperando para que tú no te regreses con las manos vacías, porque así no es nuestro Dios no es tacaño. Él está esperando que nosotros nos movilicemos para ser un canal de bendición, y allá te está esperando la bendición de Dios. Así que, mis amados, hoy te hemos servido este One Pot con este contenido de reino para que nuestra visión al llegar a la casa de Dios sea diferente. Nos toca provocar, alguien diga provocar, preservar y proteger la unidad. Y allí envía a Dios bendición y vida eterna. Ponte de pie. Señor, gracias te damos en esta mañana. Vamos, levanta tus manos y adora al Señor. Te damos en esta mañana por tu palabra. Declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que ella corre como río y es glorificada. Creemos, oh Dios, que hay una disposición del reino para bendecirnos. Y oramos para que nosotros, bajo el entendimiento que el amor fraternal, que la comunión, que la unidad desata tu bendición, queremos ser de aquellos que la provoquen, que la preserven, que la protejan. Oramos en el nombre de Jesús para que esta palabra se deposite en nuestro espíritu, trayendo transformación y vida. Y luego que esto lo importemos a nuestras casas. Porque no se trata, mi amado, de que solamente encuentres eso en este escenario, sino que lleves eso a tu casa y le enseñes a tus hijos a provocar la unidad familiar, a preservarla y a protegerla. Luego lleves eso a tu trabajo y ahí en ese escenario tú impartas de eso para provocar, preservar y proteger la unidad. Y luego vamos haciendo una onda expansiva que protege, que preserva y que provoca la unidad. Padre, declaramos en el nombre de Jesús que esta palabra de bendición con la que tú sellas esta serie Trascender realmente provoca eso en nosotros, porque estas son acciones para trascender. Así que oramos en el nombre poderoso de Jesús, para que ciertamente te pongamos de nuestro corazón todas aquellas cosas que rompen la unidad. Señor, tú las conoces, tú sabes cuáles son y tú las has revelado en nuestra vida. Queremos, Señor, estar en armonía. Queremos que cuando tu Espíritu Santo dé la dirección, nosotros nos montemos en ella, porque queremos que tú envíes aquí bendición y vida eterna. Padre, somos de los que provocamos la unidad. Señor, somos de los que la preserva, pero también de los que la protegen con nuestra adoración.